el intestino. El intestino va a tener la mucosa, submucosa, la muscularis externa y la serosa. La mucosa consiste en el epitelio, que ya, bueno, es con todo el epitelio que hicimos antes, epitelio columnar simple, epitelio columnar subestratificado, lo que sea. Es epitelio, lámina propia y capa muscularis mucosa. En la lámina propia vamos a tener algunos vasos y podemos tener linfáticos. Esto ocurre principalmente en el intestino delgado, específicamente, bueno, sí, en el intestino delgado, cuando tenemos, aquí está el epitelio, digamos, todo esto es el epitelio, las vellosidades, aquí en las vellosidades nacen no desde todo, no, o sea, no a partir de, no tiene todas las capas, empieza desde arriba de la mucosa, empieza desde aquí y se extiende, atraviesa la lámina propia y se extiende hasta la muscularis mucosa. En la lámina propia, aquí, que es lo que se viene aquí junto con las vellosidades, en la lámina propia son los vasos, van a ser una arteria y una vena, y el linfático. En el linfático, aquí estos son los lácteos, que es en donde se absorben los kilomicrones que el enterocito forma, o sea, el enterocito destruye ácidos grasos, bueno, triglicéridos, colesterol esterificado y así, finalmente los une en una lipoproteína que es el kilomicrón y los echa a la linfa. Como los echa a la linfa, los está echando aquí al tejido linfático, que son estos lácteos, y ya pues de ahí luego ya se va a ir a todo el tejido linfático, bueno, o sea, va a viajar ahí en el ducto torácico, va a drenar del ducto torácico izquierdo y ya luego entra a la circulación. La submucosa, aquí vamos a tener glándulas y vasos. Es tejido conectivo y comunica, o bueno, es lo que está entre la mucosa y la muscularis externa. La muscularis externa es la capa de músculo que rodea pues, el intestino. En el músculo tenemos estratificado en el esófago, principalmente el tercio superior es estratificado, el tercio medio es mixto entre estratificado y liso, y ya el tercio inferior es liso. Entonces, como en los dos tercios es estratificado y ya todo lo demás del intestino, todo va a ser músculo liso. Todo lo demás del tracto gastrointestinal es músculo liso. La muscularis externa tiene dos capas. Una que es longitudinal, y esta es la más externa al tubo, y la circular, que es la más interna. Y finalmente la serosa, que reviste a todo el tubo. Se llama serosa, bueno, sí se llama serosa si estamos hablando de un tubo de un tubo que está intraperitoneal, y se llama adventicia si estamos hablando de un órgano que es retroperitoneal, o bueno, de un cacho de intestino que sea retroperitoneal. La serosa también va a ser tejido conectivo. Ok, entonces si hacemos un corte así de un vaso, de un cacho de intestino delgado, por ejemplo, tenemos de adentro hacia afuera, vamos a tener la mucosa, en la mucosa vamos a tener el epitelio,
Aquí este es el epitelio. Epitelio. Y bueno, puede ser así, viendo cómo sea el epitelio. Luego tenemos la lámina propia. Y lámina propia. Luego tenemos la muscularis mucosa. La muscularis mucosa. Muscularis mucosa. Luego ya tenemos la siguiente capa, que es la submucosa. Aquí van a estar vasos y glándulas y nervios. Submucosa. Luego tenemos la muscularis externa. Muscularis externa, que tiene sus dos capas, longitudinal afuera, esta digamos la capa muscular longitudinal, y otra que es la longitudinal externa. Entonces esta primero es la circular interna y la otra es la longitudinal. Y finalmente lo que cubre a todo esto va a ser la serosa. Ahora, de los nervios tenemos dos plexos. Uno es el plexo de Auerbach, que está aquí entre la muscularis externa longitudinal y la circular. Entre estos dos está el plexo de Auerbach o mientérico. Y el otro plexo está en la submucosa y se llama plexo de Meissner. El plexo de Auerbach, como está entre las capas de la muscularis externa, este plexo lo que va a hacer es nos ayuda a la contracción peristáltica de todo el tracto gastrointestinal, y el plexo de Meissner nos ayuda a la secreción de neuropéptidos, por ejemplo aceticolina o así. Entonces, esta es secreción de hormonas, neuropéptidos, y el plexo de Auerbach nos sirve para la peristalsis. Entonces, las capas del intestino son mucosa, que consiste en epitelio, lámina propia y muscularis mucosa. La submucosa, en donde está el plexo de Meissner o el plexo de la submucosa, y es donde van a estar vasos y glándulas y pues, los nervios. La muscularis externa, que consiste de una muscularis externa longitudinal externa y una interna circular. Entre las dos está el plexo de Auerbach o el mientérico, y la serosa, que se llama serosa intraperitoneal y retroperitoneal adventicia. Las vellosidades del intestino delgado van a tener proyecciones, es como una proyección de la lámina propia. Entonces se lleva su arteria, su vena y su linfático, su drenaje linfático, que es en donde están los lácteos y es en donde se absorbe, bueno, es en donde toda la comida, los nutrientes, los ácidos grasos, colesterol esterificado y así, que fueron destruidos y absorbidos por el enterocito, ya se forman y se echan en la linfa. A esa linfa donde la echan están a los lácteos. Estos lácteos, de hecho, son comprimidos por macrófagos espumosos cuando están infectados con Trophidema bacterium.